Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. Oiga la palabra del Señor. En aquella hora algunos fariseos le llegaron a decirle: vete de aquí, pues Herodes le quiere matar. Él les dijo: ve aquella raposa por mí, y dile: oiga, estoy echando fuera demonios y haciendo curas hoy y mañana, y en el tercer día termino mi obra. Pero hoy, mañana y el próximo debo estar en mi camino, pues es imposible que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedreja a los que les son enviados. ¿Cuántas veces hubiera reunido sus hijos como una gallina une a sus pintos bajo sus alas? Pero no quisiste. Ve, tu casa le he dejado, y le digo que no me verás hasta el tiempo en que digas: bendito aquel que viene en nombre del Señor. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Lord Acton famosamente describió el poder como una influencia que corrompe nuestras vidas. Lo más que usamos el poder, lo peor lo utilizamos. Nos quedamos insensibles a su influencia corruptiva en nuestras acciones y hasta cambios en nuestras percepciones del mundo a nuestro alrededor. Comúnmente nos referimos al poder en sentido de su fuerza destructiva. Pensamos del poder de bombas, de explosiones, de huracanes, de terremotos. Esta naturaleza asesina del poder parece captivarnos, en cuanto que el poder que Dios más bien utiliza tiene una calidad completamente distinta. Estamos prontos para largar mano de un poder asesino para aceptar algo completamente distinto. Yo me crié con la noción que los fariseos eran enemigos de Jesús. Ese concepto vino desde conceptos y nociones de antisemitismo que tachaba a los judíos en general como aquellos que habían muerto a Jesús. Recientemente mi esposa estaba leyendo y mencionó un comentario de que Jesús era mucho más probable que él era fariseo que fuera esenio como Juan Bautista. Esa revelación para mí fue un choque, pero fui a investigar y tenía razón. Mientras leemos el Evangelio y sus textos por una lente que aún contiene perspectivas antisemíticas, perdemos algo de la noción en los Evangelios, especialmente lo que surge en nuestro pasaje hoy. Claro, había fariseos a quienes Jesús les llamó la atención. Pero a la vez Jesús llamaba la atención continuamente de sus propios discípulos y de Juan Bautista. Lo que encontramos era que aún en el grupo de aquellos que le seguían existían también fariseos. Nicodemos, José de Arimatea. Y en el pasaje de hoy, unos fariseos que llegan a él para alertarle de los planes de Herodes para su asesinato. Siendo fariseo era mucho más que seguir una línea muy
conservadora de lo que yo consideraba en mi niñez. Por general, era buscar algo semejante a la idea de John Wesley, de que la fe debería de impactar el diario vivir de uno, en lo que Wesley llamaba de una santidad escritural. Ellos comprendían que la fe necesitaba ser más que simplemente proceder por los ritos, rituales y sacrificios exigidos. Jesús tuvo ocasión para hablar fuerte a fariseos en muchas ocasiones, porque como seres humanos ellos no dejaban que Dios transformara su vida lo suficiente. Su transformación de vivir paraba antes de llegar al punto de que sus vidas comunicaban 100% la voluntad de Yahvé. El pasaje de hoy nos ayuda un poco a comprender esta noción. Estos fariseos estaban preocupados por proteger la vida de Jesús en contra de alguien que le quería muerto. No encuentro falla en eso. Su expresión era cuidar de Jesús y su bienestar. Querían algo positivo para él. Sus intenciones eran puros. Eran buena gente. Y le estaban alertando para que él continuara a vivir, predicar, sanar y ministrar en nombre de Dios. Ellos deberían de recibir nuestro aplauso. Solo que Jesús no lo ve así. Bueno, raramente Jesús ve las cosas de la forma que yo los quiero ver. No les ofrece gratitud por intentar salvar su vida. Tampoco huye a un sitio protegido, quizás en el desierto, para que las aves le vengan a dar de comer. No sale corriendo como refugiado del país hasta el Egipto como hicieron sus padres en su niñez. Él mira a esta gente deseando protegerle a su vida y les da un mensaje fuerte para Herodes, aquel con quien originó esta amenaza en contra suyo. Yo enseñé a mis hijos a no atacar un grupo de abejas para que ninguno de ellos voltaran encima de mis hijos. Aparentemente nadie le dijo eso a Jesús. Él se direcciona directamente a Herodes llamándole lo que es por quién es. No mide sus palabras para proteger los sentimientos de nadie. Él dice que Herodes sigue en la misma trilla de tantos otros que habían atacado de rutina a los profetas de Yahvé. Hemos estado escuchando historias saliendo de Rusia sobre personas que están hablando en contra de la agresión militar en Ucrania y siendo aprisionados por esto. No me sorprende. Es la forma natural humana para agarrar, para aferrarnos al poder.
silenciar toda oposición, especialmente cuando tememos perder el control sobre nuestro poder. Herodes era ese mismo tipo de rey. Él había muerto a Juan Bautista por hablarle por su adulterio, llamándole la atención. Jesús no hubiera esperado tratamiento mejor. Era ya el patrón del conflicto continuo entre aquellos en poder y aquellos hablando por Yahvé. Herodes quería mantener su poder, quería proteger su autoridad, su estatus, su riqueza, su control. Cualquier cosa que se interponiera o cuestionara la validad de su posición, hasta su apuntamiento divino, era una amenaza que no podía tolerar. Nadie le cuestionaba. Pero Jesús ya estaba consciente de que su mensaje profético estaba en conflicto con aspectos del reinado de Herodes. Sabía que nadie podía dar pleno apoyo a Herodes y seguir la dirección de los profetas de Yahvé. Ninguno puede hacer esto con cualquier figura humana. Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Micaías, Isaías, Jeremías y tantos otros profetas habían encontradose en conflicto con aquellos que usaban el poder. Solamente un profeta falso puede dar poder inmedido o apoyo inmedido a un líder político, a un partido político o a cualquier institución. En algún momento todos nos esquivamos de la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra profética tiene el encargo de llamarnos la atención a que regresemos al camino que Dios tiene para nosotros. No el camino que nosotros hemos elegido, lo que se ve correcto a nuestros ojos. Ninguno de nosotros es infalible. Elías tuvo que ser redireccionado por Dios. Jeremías fue dirigido a hacer cosas que no quería hacer. Jonás siguió las instrucciones de Yahvé, pero solamente porque sintióse obligado luego de intentar escapar el encargo sobre su vida. Dios llamó la atención a Moisés más que una vez. Jesús continuamente tuvo que redireccionar sus discípulos, al menos en 2 ocasiones haciendo lo mismo con Juan el Bautista. ¿Cuántas veces nos encontramos en el mismo barco con estos discípulos de Jesús y estos profetas de la antigüedad? Queremos decir que hablamos por Dios y luego Dios nos redirecciona. Y ahí que empezamos a batallar con la necesidad de dejar que Dios nos redireccione. Como estos fariseos que habían llegado a Jesús y sus propios discípulos, ya mero iban a hacer.
Ves que otra en las Escrituras encontramos que Yahvé utilizaba muchas estrategias para reorientar a sus profetas. Estas palabras de Jesús a los fariseos llamaron a Herodes, llamaronle la atención por su abuso de poder. También les llamó la atención a estos fariseos por no comprender los propósitos divinos referente a Jesús y lo que aún necesitaba ocurrir. El mismo mensaje sería discusión entre Jesús y sus discípulos luego de poco tiempo. También ellos entrarían en conflicto con Jesús por hablar de su muerte vindoura. No respondemos muy bien a la respuesta de Jesús hacia intenciones asesinas. Nadie en esta multitud quería escuchar las palabras de Jesús. Quería que él sería muerto como los demás profetas que habían llegado a Jerusalén para hablar de parte de Yahvé. Fariseos y discípulos solo comprendían el poder como una fuerza destructiva en manos de gente como Herodes. Aunque Jesús viene utilizando un poder completamente distinto de parte de Dios para sanar, restaurar, echar fuera el abuso del poder abusivo. Su respuesta era que sí, él iba a morir a las manos de Herodes y su poder asesino. Pero el poder de Dios para redimir, para restaurar, seguiría. ¿No es que ese tal poder de Dios es un premio mucho mejor?